Aquí comienza otro capítulo de nuestras charlas ignacianas. Bueno, buenos días, Gafo, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Tú? Vamos a juntarnos hoy un poco, pues a hablar de cómo fue nuestra experiencia de los ejercicios espirituales que hicimos, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco la primera parte que podríamos comentar fue cómo te preparaste o cómo te animaste, ¿no? A hacer esto de los ejercicios. A ver, yo cuando hace como 2 cursos o algo así empecé también, bueno, pues una serie de crecimiento personal en todos los aspectos y lo sentí como una necesidad, como algo que sabía que estaba ahí y que y en ese momento me vino de tienes que acercarte a esto y es el momento. Y entonces, bueno, pues contacté con el departamento de pastoral, en aquel momento estaba Ana, justo cambiaba, luego pasó a Pablo, hablé con él y fue todo, vamos, es decir, un par de entrevistas, porque bueno, hay que entender que lo que realmente son, lo que realmente pueden suponer para cada persona. Y, hombre, y todas las facilidades del mundo, porque yo creo que al final ellos también saben Sí. que es algo que va a aportar a la persona, a todos y al desarrollo de la fe de cada uno. Claro, ¿Tú qué? es que en mi caso fue un poco distinto, ¿no? Porque yo sí que es verdad que también me pasa como a ti, ¿no? Me salió, ya llevaba muchos años, ¿no? A mí siempre un poco también ese ansia de crecimiento personal, espiritual, pues siempre lo llevo dentro, pero en mi caso no fui yo el que me animé, igual también un poco por vergüenza, ¿no? De ir yo a pedir que me mandasen ejercicios y fue Pablo desde Pastoral el que me ofreció, me cogió un día y me dice, oye, ¿te apetecería hacer eso? Y eh, yo creo que luego también saldrá un poco esto, ¿no? De esas cosas, estos encuentros casuales, ¿no? O incluso hasta causales, ¿no? De que te aparece esa oportunidad, además también era un momento en el que, bueno, a mí yo creo que me iba a venir muy bien, ¿no? Y ya te digo, fue como pues esa invitación que dije, venga, pues me animo y voy hacia allí. Y claro, un poco igual que tú, ¿no? Todas las facilidades del mundo que yo creo que también tienen que darte, ¿no? Para que te animes, porque, bueno, es algo que no sé si a ti te ocurría lo mismo, ¿no? Pero que al principio a mí por lo menos me generaba un poco de, bueno, de miedo, vamos a llamarlo miedo de, no sé, inseguridad casi, ¿no? Que no sé si a ti te ocurría lo mismo antes de ir o no. Claro, al final es eso, digamos, desconocido, porque es algo que no hicimos nunca y creo que es muy importante la reacción del entorno cuando tú decides hacer eso. Yo no sé, en tu caso, En mi en caso fue, familia, en eh, casa, eh, en amigos. justo, en mi caso fue, bueno, en mi familia fue sorpresa, yo qué sé, con mi mujer, incluso con mis suegros, mi padre, yo creo que la pregunta que siempre me queda, incluso de mis amigos, es un poco de, ¿eso qué es? La primera y la segunda. ¿Y a ti eso de qué te sirve o a qué vas ahí? Es como que yo creo que es un poco también desconocimiento, ¿no? Yo personalmente no sabía lo que me iba a enfrentar, ¿no? Por eso te decía un poco lo del miedo y de la inseguridad. Y si ya no lo sabía yo, que bueno, que estoy viviendo pues un poco la vida del colegio, mi familia mucho menos, era sorpresa, ¿no? Era como, te vas a pasar allí 5 días, silencio, pensando en ti. Y dije, bueno, pues es que también era un poco la imagen que yo tenía, ¿no? Voy ahí a pensar en mí, ¿no? Pero bueno, a ellos les costó, ¿eh? Les costó un poco entender que yo me aventurase a hacer esa experiencia. Que entiendo que igual en tu caso fue algo parecido, no lo sé. A ver, yo sí sentí el apoyo. Por un lado es la sorpresa, ¿no? Porque la gente cuando hablas dices, "Joder, pero si yo no siento, si no vas a misa todos los días ni tal, y ahora de repente te vas a ir a hacer ejercicio espiritual, como sienten como algo raro o depende del tipo de persona, como que el acercamiento a la religión es como un poco, no sé, Es un que tabú se ve, casi muchas sí, que se veces, ve un ¿eh? poco tabú. Y tuve esa parte, pero aún así tuve el apoyo. Quiero decir, oye, mira, si sientes lo que... Y si puedes, sí que tuve en su momento reparos también por la niña, porque al final son 5 días, no sabes el contacto, un poco cómo va a poder ser, el trabajo, si
luego te vas a ver agobiado con eso. Y luego tuve la otra parte por ejemplo, mi hija un día diciéndome, pero ¿tú vas a estar 5 días sin hablar? Te lo juro, ¿no? Es decir, Yo creo los esa que es la somos pregunta más que de... nos hacen, sí, siempre. Los que somos más de hablar es como... no, o sea, no vas a estar 5 días sin hablar, es imposible, ¿no? Y aquí es donde, bueno, donde luego ya entraremos en más. Al final no son 5 días sin hablar, son 5 días en los que no callas de hablar contigo mismo veces, sí. y con Dios. Quiero decir, al final Sí, sí. esa es la parte un poco Claro, a que mí, se por ejemplo, desconoce. volviendo un poco a eso, a la de inseguridad, también un poco comentarlo contigo, ¿no? Si tú ya conocías un poco esto, si ya ibas con una idea o alguien que supiese de ejercicios o que ya había hecho los ejercicios, si te, vamos a decir, o te acompañó o te dio alguna idea, o sea, como, ¿cuál fue tu camino previo, ¿no? A ver, ya te digo, fue como un paso personal y el previo ya a decir, sí, voy a ir, fue el acompañamiento por parte de Pastoral, en este caso de Pablo. ¿Vale? Fue porque que también nos había hecho, o sea, que al final, bueno, pues cuando llevas tiempo trabajando aquí, pues también conoces, también tienes trato con mucha gente que fue, con jesuitas. Pero al final el paso tiene que ser personal y el trabajo es un poco de aclarar que de verdad quieres ir y que no es para ir a pasar el tiempo, y luego ya es un trabajo personal. Y es que, por ejemplo, claro, a mí lo que me ocurrió fue que yo iba preguntando, igual también por ese miedo que tenía, ¿no? Iba preguntando a cada uno que conocía, que sabía que había hecho ejercicios, oye, ¿cómo son? No sé qué. Y ahora lo pienso en frío, ¿no? Que eso me ayudó mucho el que nadie me dijese de qué iba esto de los ejercicios. Solo me decían, vete convencido, que yo creo que es lo que también lo estamos hablando ahora un poco, ¿no? Tienes que estar totalmente convencido para vivir bien esta experiencia, ¿no? Y, y déjate llevar, ¿no? Más que déjate llevar, como que deja entrar todo lo que te pueden ofrecer en los ejercicios, ¿no? Y yo creo que a mí eso sí que fue una de las cosas que más me ayudó, porque al principio pues yo iba preguntando un poco como necesitaba algo que me diese seguridad, que me dijese, pues bueno, sé a dónde voy, a lo que voy y tal. Y a mí me dejaron pues con esa inseguridad de, bueno, vete a ver qué te encuentras. Y esa sorpresa yo creo que, por lo menos a mí, cuando luego una vez llegué allí, pues claro que yo creo que me ayudó un poco el no saber lo desconocido. Y sí que es verdad que hoy también estando en el colegio, con varias experiencias que tenemos aquí, te ayudan un poco a entrar también en esa dinámica de ejercicios, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí lo que más valoro fue ese desconocimiento. Fue un poco el miedo, pero también me ayudó mucho a poder entrar bien, yo creo, ¿no? Me voy un poco también eso, a la sorpresa. Ahora ya, una vez ya que ya decidimos que vas, ese primer momento en el que, bueno, en mi caso fue en Loyola, no sé el Yo me tuyo. fui a Cádiz. La verdad es Anda, que mira. el sitio es bastante distinto, ¿eh? Pero Bueno, yo no tuve yo no tuve que meter crema del sol en la maleta. Pero no, yo bueno, por lo tampoco. demás, Para encima nos llovió, ¿no? Pero esa parte es muy parecida, ¿no? Pero como ese es el primer paso, cuando entras allí y qué sientes, ¿no? Cómo va cambiando la cosa. claro, yo, por ejemplo, mi viaje fue, se lo comentaba mucho, yo casi ya me metí en los ejercicios 9 horas antes porque me cogí el coche y me fui pues, solo en el coche hasta Cádiz y me acuerdo ahora, sobre todo que voy dando un poco marcha atrás, ¿no? De todo ese viaje un poco casi desde el inicio, ¿no? Te aventuras, te metes en tu coche, te lanzas un poco a esa aventura de voy viajando solo con lo que pueda ocurrir, ¿no? También en el viaje, hacia dónde voy, como no conozco a dónde voy, no conozco a nadie de los que van allí, vas un poco pues... yo os recuerdo que fueron 9 horas de ir rumiando un mogollón de cosas que me encontraré, que no me encontraré, voy a estar cómodo, no voy a estar cómodo. Sí que me habían dicho muchos, pues oye, ya verás, qué guay, porque la casa de Cádiz, luego pues eso, lo del tiempo, nada, no nos acompañó, pero no sé, fue como una retroalimentación también de los miedos, ¿no? Yo no sé si tuviste esos miedos o resistencias a ir, ¿no? Pero a mí en ese momento sí que hubo un momento, incluso hasta en el viaje, de decir,
estaré preparado, estoy preparado para hacer esto, ¿qué me encontraré allí? Bueno, no sé, en el fútbol todavía me lo decía muchas veces un entrenador, ¿no? Que me empezaban a temblar un poco las piernas, ¿no? Pues era un poco eso, al final, sí, no tanto como resistencia, que yo, por ejemplo, sí que no tengo ningún tipo de resistencia a ir, pero sí que el miedo, y yo no sé si a ti te ocurrió lo mismo, ¿no? Eso del desconocimiento, pero yo recuerdo cuando entré allí, porque además yo sí tengo la sensación de que fui sin expectativas. Es decir, voy, me entrego, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? A ver cómo me encuentro, a ver qué pasa. Y bueno, el principio fue, bueno, pues como cuando hacemos cualquier encuentro entre muchos coles, ¿no? Bueno, al final llegas, bueno, no había, en este caso no había casi nadie conocido, pero bueno, y al final es pues conectar contigo mismo cuando llegas a esa parte. Ese momento siempre de las casas de ejercicios, cuando te dan la llave y Sí, entras en la, en la que, habitación, que son todas tan parecidas. sí, sí, pero fíjate, a mí me ocurrió algo, no sé si curioso, igual a ti también te ocurrió, ¿no? Yo cuando llegué, yo, como era en silencio, pues yo me acuerdo de hablar incluso hasta con la señora que estaba en la recepción también, como muy en silencio. No sé si a ti también te acompañaba ese silencio cuando llegaste, pero fue como que, y yo por lo menos me ocurrió con las personas con las que estuve, ¿no? Que fue como ese silencio ya no autoimpuesto, como que te salía solo, ¿no? Esa calma, esa paz. Y yo creo que a mí me ayudó un poco cuando llegué, sobre todo a perder el miedo, que también es verdad que lo dices, vas con gente que no conoces de nada, tampoco puedes comunicarte mucho, ¿no? Y no sé, a mí fue una sensación que de hecho la recuerdo con mucho cariño, ¿no? De estar pues todos juntos aún en un silencio muy tal que bueno, Sí, es curioso. Yo creo que esa sí, parte es la que a más gente le puede dar miedo y al final yo les diré que tienen que pensar que van con una persona que es que no es que no vayas a un sitio con nadie, es que vas a estar con una persona que conoces desde que te concibieron, claro, que eres sí, tú sí, mismo. Y decir, es que al final, y con Dios, sí. con cada uno con la relación que tenga, ¿no? Que al final es ese concepto. Sí, yo creo que es Quiero igual decir, la principal barrera que y tenemos quizás que lo que más romper, miedo ¿no? Sí, de sí, 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 también, sí, justo. que Yo esa es creo otra que, parte, ¿no? de hecho, yo, bueno, tiempo después, cuando lo hablaba con otras personas, me preguntaban si no me había. Y yo siempre llamo como revolverte un poco por dentro, ¿no? Claro, es que es el miedo a enfrentarte a ti mismo, ¿no? Es decir, tengo que hablar conmigo mismo, con Dios, pero es que tú sabes todo de ti, ahí no hay engaño, no puedes mostrar otra cara tuya, ¿no? Y yo creo que eso es la parte, yo creo que más especial, ¿no? Que te ofrece un poco los ejercicios, ¿no? Sí, luego una vez que traspasas ese miedo, yo no sé cómo fue lo que es el proceso en sí para ti. Quiero decir, en mi caso, también esa parte, ¿no? Comentabas ahora, claro, vas contigo y lo sabes todo de ti. Y en mi caso no. En mi caso no, porque descubres, la historia está como vas tan abierto en lo que descubres de ti. Y en lo que descubres de ti, no solo en el proceso habitual que tenemos, sino en lo que para mí fue las cosas que descubrí de mí viéndome a través de los ojos de Dios, que es Sí que, diferente. yo, por ejemplo, sí que, no tanto igual como descubrir, pero a mí lo que mi proceso, ¿no? Un poco mi proceso interno fue el recolocar muchas piezas del puzzle, ¿no? Cuando estaba allí era lo que más pensaba, ¿no? No que descubrir algo nuevo, que hubo alguna cosa que sí que descubres, ¿no? Pero sí que me dio la impresión de tenía muchas piezas de mi vida de ahí descolocadas y me ayudó mucho como a decir, ahora sí que me encajan todas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, lo que más valoré de mis ejercicios fue eso, el decir, ahora me encaja todo, ¿no? Ahora sí que conseguí colocar cada una de estas piezas que estaban separadas, muchas de ellas mal colocadas, el decir, acabo de construir mi puzzle, ¿no? Un poco como para hacer esa analogía de decir, lo conseguí, ¿no? Que posiblemente no lo haya conseguido del todo, ¿no? Pero sí que fue ese primer paso de decir, había partes de mí, y es un poco lo que dices tú también, ¿no? El verte a través de los ojos de Dios, que eso no es, al principio, bueno,
es que no sé cómo explicarlo, es que es algo, yo creo que tampoco encontré muy bien la palabra justo para definirlo, ¿no? Pero eh, es especial, ¿no? Por lo menos especial, esa sensación de pasar toda tu vida por ese filtro, ¿no? Yo creo que a mí, por lo menos, tengo que reconocer que fue algo que me generó, bueno, muchas sensaciones y que me resultó algo muy, muy especial, ¿no? A mí hay una cosa que además me resulta súper curiosa a posteriori, ¿no? Y además viéndolo después. Em, cuando hablas, cuando hablas de Dios y cuando hablas de estas cosas, como que la gente como que le choca, tiene esos frenos, es como, ostras, casi a este se le está yendo la cabeza, Sí, sí, sí. pero no son conscientes y yo ahora lo consigo explicar de otra manera. Yo a posteriori puedo decir, es que era como ser un actor de Los Elegidos, de show, ¿no? De la serie. Es como verte en todas esas escenas en el que te están llegando y se te están diciendo todas estas cosas, ¿no? Como si tuvieses en esa vivencia y eso bueno, pues al final, bueno, pues te ayudara. Claro, yo por ejemplo, ahí ya un poco para ya alargar, después de acabar, que a mí una también de las experiencias más fuertes que viví en los ejercicios fue el terminar, que me sorprendió, ¿eh? Yo cuando iba, digo, "Buah, a ver, aguantar 5 días". Luego a mí se me quedó muy corto, ¿eh? No sé si a ti te ocurría lo mismo, yo luego no me quería ir, yo estaba allí muy cómodo, pero fue un choque gordo. Yo cuando terminé, me acuerdo, acabamos de comer y tal, supongo que igual en tu caso sería lo mismo, no sé, yo me volví a meter en mi coche y me quedaba pues otro, en este caso había dividido el viaje en 2 partes y me ocurrió que yo cuando terminé seguía muy metido en ejercicios, ¿eh? Me iba en el coche, no quise ni poner ni radio ni nada y de hecho yo luego tuve que hacer una parada para dormir y me costó, no sé si a ti te costó volver, no sé si a la realidad, bueno, volver a encontrarte, ¿no? Pues ese ruido mundano que muchas veces nos agobia en nuestro día a día, ¿no? A mí me sirvió mucho el pararme. Creo que fue algo, por lo menos para mi vida, muy bueno, ¿no? El parar, junto a la dinámica colegial y tal. Pero tu final, ¿cómo fue? Uf, a mí me pasó, pues igual, a mí me costó volver a empezar a hablar, que es como una cosa, porque igual que con otras experiencias, es como quiero llegar y quiero contarle todo esto que estuve también. Me pasó curiosamente lo mismo que dices tú, que yo estaba diciendo, si no fuera por la cría, Sí, ¿eh? digo, es que hago digo, tengo que hacer los del mes, por lo menos, ¿Ves? tal, ¿no? Creo que tenemos nosotros la misma idea, ¿eh? y luego, y luego cuando hay gente, cuando lo hablas aquí, hay gente que te dice, no, yo no me atrevo, voy a hacer el de un día, 2 días. No, digo, no, voy el fin de semana. Digo, tira, no tengas miedo, a la A mí semana me que se ocurrió, ¿eh? puede. Yo, de hecho, la primera idea que tenía era eso, hago los del fin de semana. Ahora que lo pienso, creo que hubiese sido incluso un error, para mí, porque casi no me dio tiempo en 5 días, pues en 1 y medio, 2, pues yo creo que mucho menos. Hombre, yo creo que puede ser un paso previo, Sí, ujú, siempre que no lo tomes como que ya lo hice. eso. Es decir, por al final, y lo más importante yo creo es también lo que decíamos, lo de al final llegar a la conclusión de lo de la necesidad de De parar en hacerlo, un sí. momento dado. De, A mí, por ejemplo, me yo quedé ocurrió que contentísimo. yo me tuve que quedar en Béjar, de la que veníamos, y de la que venía, más bien. Me costó mucho me acuerdo que me fui a cenar a un bar al primero que encontré, me costó mucho y mira que casi no había ruido. Normalmente no me hubiese dado cuenta que había tanto barullo, ¿no? Y me costó mucho el volver. Yo creo que fue uno de los pasos más duros que me pasó en ejercicios, ¿no? El volver a la realidad. Me acuerdo el primer paseo con mi perro, fue horrible. No podía con tanto coche, con tanto tal. Fue como volver a salir otra vez de esa calma, ¿no? Y cuando ya estaba un poco acostumbrado a eso, ¿no? Lo que es echarlos de menos. Eh, luego también es esa parte de lo que hablamos, ¿no? De, bueno, pues cómo es la vuelta y volver a encontrarte con las personas con las que, bueno, pues realmente con las que estabas. En mi caso, en lo que es la vuelta, es curioso porque ahí te vas dando cuenta de realmente de las personas verdaderamente importantes. Porque al final van a ser esas primeras personas a las que vas a ver, esas primeras personas a las que vas a llamar, y las primeras personas que te van a preguntar, ¿no? Pues,
familia, la crea mi pareja, pues la cría. Entonces al final, bueno, ¿cómo fue, no? Al final, con la esperanza de que les digas, nah, estuve 5 días hablando y al final no era para tanto. Sí, Y al porque yo creo final, que muchos, a mí pero, me ocurrió, por lo menos en entorno familia, amigos, yo creo que muchos estaban esperando, nada, pues nada, yo lo del silencio pasé de ello, ¿no? Pero, y sí, sí que es verdad que te das cuenta de esas personas súper importantes que están ahí. Yo sí que es verdad que yo creo que les costó un poco entender cuál fue todo el proceso. A mí sí me costó posiblemente encontrar palabras, ¿no? Para explicárselo perfectamente. No sé si a ti te ocurrió lo mismo. A mí, por ejemplo, pues eso, con mi familia, con mis amigos, aún a día de hoy me sigue costando encontrar palabras para describir todo, no solo el proceso, sino todas esas emociones, ¿no? que me vinieron. Y de hecho, yo, también me preguntaron hasta alumnos y me cuesta, todavía me faltan, yo creo que palabras. porque si al final es un poco lo que teníamos en común de cuando empiezas, que es que tienes que vivirlo. Sí, Es decir, justo. es que no te lo puedo explicar, tienes que vivirlo, porque además, aunque haya muchas cosas en común y estamos viendo que al final son cosas en común, cada uno tiene Su cada proceso, uno yo tiene su creo, proceso, sí. porque cada uno llega, lo que recibe cada uno de los ejercicios es lo que los ejercicios consideran que debe recibir en ese momento. Sí, yo también me fui un poco con esa sensación. Incluso con otras, no sé si a ti te ocurrió, casi al terminar, a mí había mucha gente que me decía, ya ves al final, y es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Como esa comunión entre todos sin haber hablado, que yo a mí al principio me parecía imposible que pudiese haber yo, un poco de feeling entre todos los que estábamos ahí presentes sin conocernos, sin hablar. Y me ocurrió que el último día, hay unas lágrimas de emoción y tal, yo creo que íbamos todos con... hay una cosa en común que es a todos nos hizo bien o, no, o fue algo especial, ¿no? Aunque fuese todo un proceso distinto. Y yo encontré una comunión entre todos que no me hubiese imaginado. No sé si a ti te ocurrió lo mismo, ¿no? Sí, a ver, yo reconozco que había un par de personas que conocía al final bueno, pues al final de los torneos, de ir a otros coles, había algunos que conocía y otros que me conocían de oídas. Y al final, bueno, pues se te acercan un poco más ese último momento ahí al hablar. Pero yo creo que al final el resultado es el mismo, lo ves en la Eucaristía de despedida. Sí. Quiero decir, en el proceso, ves el proceso de cada uno y al final cada uno sigue su camino, pero todos llegamos al mismo sitio. A mí es que fue eso lo que Esa sensación, ¿no? una de las cosas que más me sorprendió, de que al final pues era eso, de gente, yo sí que no conocía, ni nadie me conocía a mí, ni yo conocía a nadie, pero hubo un momento en decir, es que es como si ya te conociese toda la vida. Y es un poco eso, yo creo que llegamos todos, no, y no creo que al mismo punto final, ¿no? Porque cada uno lleva su proceso, como estamos comentando, pero sí que es como que a todos nos pasó por dentro, pues igual posiblemente esa visión de Dios, ¿no? Que es nuestro filtro. Y me gustó mucho lo que acabas de decir, de los ejercicios dan a cada uno lo que necesita en ese momento, ¿no? Sí, yo al final es la sensación con la que me quedo. Eh, ¿Tú crees, bueno, al margen de anécdotas que seguro que tendrás alguna, no sé si Muchas. durante... A ver si tal, ¿qué te pasó? Porque yo tengo un par, pero bastante. No, fíjate, yo sí que es verdad que, claro, en los primeros días, como muchos de nosotros no conocíamos ni la casa, y recuerdo que no es tanto una anécdota, sino como sensaciones, ¿no? Soy una persona que habla mucho, ¿no? Y yo creo que además hablamos mogollón, y yo creo que era lo que decíamos al principio, de que a todos les sorprendía que fuésemos a estar en silencio. Y me acuerdo que una de las veces en cuchicheos una persona pues me preguntaba cómo se abría una puerta y tal, ¿no? Me fastidió, tengo que reconocer que fue una de esas cosas que dices tú, me estás sacando de mi silencio, ¿no? Pero luego, bueno, sí que es verdad que yo se lo comentaba a mi acompañante, me sorprendió mucho el acabar, cuando acabas los puntos y tal, el seguir. Había un momento, yo creo que no es tanto una anécdota, sino como a dónde me llevaron, ¿no? El no parar. Me acuerdo Sí. que Dani creo que nos había comentado que, bueno, que no era solo, oye,
los momentos que dedicamos, ¿no? Sino intentar que fuesen los 5 días dedicándonos a ello. Y es que a mí me salió solo, que fue algo que, eso sí que me sorprende, ¿no? Que no, digo, oye, me cago. Es que yo no me imaginaba que no pudiese salir un poco, no, sé, no es un bucle para mal, sino no salir de ese bucle de estar siempre metido dentro. Y igual no es tanto una anécdota, pero sí que la sensación. Sí. Yo me quedo con lo de hablar. A mí me pasaba algo parecido. Intentaba, si de repente alguien, esos momentos de la comida, de todo con gestos, si alguien intenta decir algo, me pasó lo de la palabra el último día, que dije, voy a ir ahora hasta la capilla, fuera. Y entonces me pasó algo muy parecido a ti. Me encontré con 2 o 3 monjas que estaban caminando por allí. Y entonces uno empezó, vieron que iba con el beta y los escuché decir, no, mira, está de ejercicios. Y luego, de repente, una de ellas, muy buen tal, pero intentó, bueno, pues, esto está cerrado, esto tal, ¿cuándo abre? ¿Cuándo no sé qué? Y yo intentaba no decirle y al final le dije, no, está abierto. Y en ese momento me sentí, ¿sabes? En el de la vida de Brian, cuando... Justo. Ese mismo sentimiento tuve yo el último día. Cuando está el otro ahí y lo pisa y digo, no lo puedo creer. Sí. Y al final nos centramos tanto en el silencio que tienes esa sensación, ¿no? Y luego te das cuenta que no, que forma parte del proceso. Yo creo que es muy necesario, además, ese silencio que yo al principio igual no valoraba tanto lo que me podía aportar, ¿no? Pero a mí me ocurrió algo, bueno, lo más cómico, ¿no? Relacionado con eso. Fue el último día, cuando ya estábamos comiendo, ya podíamos hablar, que yo casi siempre nos sentábamos los 4 mismos en la mesa. Al final cambiamos, pero al final llegábamos los últimos y siempre en tal, ¿no? Y me acuerdo que una chica me dijo, pero hablas de verdad, porque yo sí que es verdad que no había hablado en toda la semana. Y digo, sí, porque no iba a hablar. Y dice, es que todos cuchicheamos alguna vez, oye, pues yo qué sé, oye, pásame esto. Pero yo no había hablado nada. De hecho, iba afónico, ¿no? Entonces, yo creo que eso también me ayudó mucho. Pero fue cómico porque me dijeron, pero si hablas, ¿sabes? A mí me tocó leer una vez, yo reconozco al acabar eso, le agradecí a una chica, pero que no lo había hecho antes. Fíjate hasta qué punto no hablé, que me tocó leer el último día y al acabar la revista me dicen, se me acercó una chica de Coruña, no me acuerdo cómo se llama, y me dijo, ostras, no habíamos escuchado nada en tal y claro, que tienes la voz, no sé qué. Quedamos todos y no le dije nada y esperé luego al final, al día siguiente, a decir, oye, gracias, ayer no te dije nada, todo lo que quería seguir. Pero bueno, ahora cambió para ti la visión que tenías de los ejercicios con respecto a la que tienes ahora. Yo no sé si tanto de los ejercicios, yo creo que me motivó, ¿no? También un poco como a ti a intentar hacer los de un mes, ¿no? Pero yo creo que cambió mucho no sé si tanto cambiar, sino que me afianzó mucho en cómo quería seguir y llevar mi vida. Eso sí que me ayudó un poco como el volver a posarme en la realidad. Una vez que me posé, que ya han pasado, no sé, un mes y pico, veo las cosas de otra forma, ¿no? Yo sí que es verdad que durante mis ejercicios hubo una parte importante en la que pensé sobre mi vocación como profe y tal. Me afianzó muchas de las ideas que tenía, ¿no? Y yo creo que me hizo también convencerme de que lo que estaba haciendo es el camino posiblemente que me haya mandado Dios a hacer, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, tuve varios días, ¿no? De pensar si, oye, estaba siguiendo bien el camino, si este camino, incluso si lo había elegido yo o no. Y yo creo que esa visión sí que, al convencerme plenamente de que sí que era lo que tenía que hacer, me ayuda también, oye, pues incluso a dar clase de otra forma, no de otra forma, pero sí que más convencido de ir por el camino no sé, sí que me hizo ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y yo creo que eso sí que se lo agradezco. Sí que no me cambia la visión de los ejercicios, me pasó como a ti, iba sin unas expectativas claras, ¿no? A ver qué me encuentro. Entonces fue un descubrimiento, sí que me afianza en que creo que es algo muy necesario y que hay que poder hacer, ¿no? Sí, yo ya para terminar, a mí lo que me pasó fue eso. Me cambia la visión desde el punto de vista que primero yo, que los hice ya hace más tiempo, año y pico, los echo de menos. Quiero decir, hay que ahora ahí sí te saco un poco de ventaja y te puedo decir ten cuidado porque luego puede pasarte eso, que
que al final vuelvas otra vez un poco a hacerte al ruido, a todas estas cosas. Y yo sí que los echo de menos. Pero ya me acuerdo al final que para mí pasé de ser algo a lo que iba sin expectativas, pero que yo sentí que tenía que hacer, a que para mí son la suerte y el mayor regalo que nos pueden dar Justo. en nuestros juegos. Para mí fue, como lo hablaba con Álvaro, lo hablaba con el director, que fue mi acompañante, y con el director de los ejercicios, yo decía, es que los ejercicios, digo, es que esto hay que sacarlo, esto tiene que ser la mili de nuestros claustros. Justo, Yo decía, los ejercicios tienen que ser la mili de nuestros claustros. Sí. Y se reían. Y luego, A mí me ocurrió un poco, porque claro, cuando empezamos los ejercicios creo que fue un poco, yo creo que nos dijeron lo mismo, esto es lo mejor que os puede ofrecer la compañía. Y yo tengo que reconocer que, bueno, al principio digo, bueno, lo mejor, vamos a ver, vamos. Y cuando acabé, pues me ocurre lo mismo, ¿no? Ahí sí que noté el cambio, ¿no? De decir, es que es verdad, es lo mejor que nos puedes ofrecer. Y también estoy un poco de acuerdo, ¿no? No sé si como una mili, ¿no? Posiblemente porque no me gustaría que la gente fuese obligada, ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio de tiene que salir de la persona para que pueda aprovecharlos, ¿no? Y estar convencido de querer hacer ese camino. Pero sí que yo creo que es algo que todos deberíamos en algún momento disfrutar, yo creo, ¿no? Es una experiencia tan potente, yo al final la encuentro muy disfrutona, que todos deberíamos en algún momento poder hacerla. Pues nada, Ha sido un placer repito, conversar contigo sobre esto. Así que